Mal dato de inflación en septiembre en Estados Unidos y esto rompe los esquemas del mercado con respecto a las bajadas de tipos y el optimismo que se estaba generando. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo te afecta? ¿Y por qué debemos tener mucha cautela ante este dato? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y por darle un me gusta. La narrativa de que la inflación estaba bajo control ha sido lo más repetido en los últimos 2 o 3 meses en el mercado. La inflación está bajo control, está bajando la inflación, los bancos centrales ya pueden bajar tipos sin control y aumentar la cantidad de dinero. Hay toda una narrativa que intenta convencerte de que no ha pasado nada con la inflación mientras cada día eres más pobre y obviamente la inflación se mantiene persistente. El último dato de inflación en Estados Unidos nos muestra por qué ha sido un error lo que han empezado a hacer los bancos centrales y por qué podemos encontrarnos con varios factores de riesgo que no debemos ignorar cuando invertimos. Acompañadme y lo vemos. Muy bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando miramos la inflación es que en los últimos meses, al contrario de lo que nos han dicho en muchos lugares, que la política monetaria de los bancos centrales era restrictiva, la realidad es que la política monetaria de los bancos centrales ha sido extremadamente acomodaticia, muy laxa, y la oferta monetaria está acelerándose a niveles máximos del ciclo. Importante tener en cuenta este factor porque, como hemos comentado tantas veces en este canal, la inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. Bien, por otro lado, nos hemos encontrado con una Reserva Federal que ha entrado en pánico. Entró en pánico y decidió empezar a retrasar o desde luego desacelerar su proceso de normalización del balance ya en junio, y eso significa mantener la impresión de dinero, y después bajar tipos a pesar de que la economía está creciendo de manera significativa o por lo menos aparentemente robusta y que el empleo pues se mantiene en datos que son positivos. Nosotros hemos analizado en muchas ocasiones que esos datos no son tan positivos como parecen, pero en cualquier caso son los datos que la Reserva Federal mira y la Reserva Federal dijo varias cosas. Pero, claro, ¿qué es lo que ha pasado con los datos de inflación de septiembre? Primero, aquí tenéis la inflación acumulada. Lo que hemos visto con la administración de Kamala Harris es un aumento de la inflación de más del 21%, una absoluta brutalidad imprimiendo dinero, es decir, gastando, aumentando mucho más el gasto y el déficit público. No hay desinflación. De hecho, lo único que hay es una pequeña reducción en el ritmo de destrucción de tu poder adquisitivo. Los gobiernos crean inflación imprimiendo, tú lo sufres, le echan la culpa a los negocios, a las empresas, etcétera, y luego se presentan ellos como la solución para el problema que ellos han creado, imprimiendo todavía más, repetir la inflación, el impuesto escondido. Bien, lo que podemos ver en estos últimos datos es algo que me parece absolutamente clave. Veréis, en el dato de inflación de septiembre, claro, el susto que se han llevado los operadores de mercado ha sido porque, aunque la gasolina bajaba un 4%, la inflación anualizada, y repito que es anualizada, es decir, que se acumula sobre el dato previo, es de un 2,4%. Es decir, que la inflación subyacente, excluyendo alimentos y energía, sube, no baja, del 3,2% al 3,3%. Los servicios un 4,7%. El alojamiento un 4,9%. ¿Y cuál es la preocupación? Pues lo veis aquí. Que aunque en términos anualizados la inflación titular se reduce al 2,4%, la inflación subyacente, que es la que refleja los precios de las cosas que son menos volátiles, está subiendo. ¿Vale? Bien. ¿Y por qué nos debe preocupar eso? Aquí tenéis los datos. Veréis, en el último año
El único factor real de reducción de la inflación ha sido la energía, ha sido la bajada del precio del petróleo, la bajada con ello de la gasolina, etcétera, en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Sin embargo, la inflación, por ejemplo, de servicios, 4,7%, la inflación de alojamiento, 4,9%, la inflación de servicios médicos, 3,9%. Es decir, son fundamentalmente las materias primas, mientras los servicios energéticos, un 3,4%, etcétera. O sea, la inmensa mayoría del resto de los componentes continúan subiendo y si lo veis a nivel mensual, también, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque, claro, el principal factor de desinflación ha sido, como he dicho, la energía. ¿Y qué es lo que está pasando en los últimos meses? Bueno, pues que desde que se han empezado a bajar tipos y con el riesgo geopolítico, con la bajada de tipos se ha acelerado el rebote de las materias primas. Entonces resulta que el factor energético empezará a pesar negativamente en la inflación en los próximos meses. Mucho cuidado con este dato porque, claro, el mercado espera unas fortísimas bajadas de fortísimas bajadas de tipos y muy rápidas. Pero lo que el mercado asume es que los datos de inflación solamente van a mejorar. Sin embargo, con unos gobiernos que no paran de gastar y una administración en Estados Unidos que no deja de aumentar el déficit y de empeorar su posición, pues resulta que hay un riesgo de esta inflación. Y he tenido la oportunidad de hacer una entrevista con Keith McCulloch en la televisión de HEDJ en Estados Unidos, en la que explico qué es lo que está ocurriendo para que os hagáis una idea. Vamos allá. Did the Federal Reserve make a policy mistake with a 50 basis point cut? La Reserva Federal ha cometido un error bajando los tipos en 50 puntos básicos? Definitely it did. But we need to understand why they did it, ¿no? ¿Por qué cometió el error la Reserva Federal? Ya que la Reserva Federal tiene como objetivo la estabilidad de precios, que la inflación baje, y nos había dicho que iba a haber inflación más baja durante más tiempo, inflación más alta durante más tiempo y por lo tanto tipos más elevados y normalización del balance, ¿por qué ha entrado en pánico? The Federal Reserve started panicking in June when they decided to slow down the pace of normalization of the balance sheet. Esto es importante. La Reserva Federal ya entró en pánico en junio cuando decidió reducir el ritmo de normalización del balance, es decir, reducir la cantidad de bonos del Tesoro que tiene en el balance y de activos ligados a hipotecas. Cuando decides reducir ese proceso de reducción del balance, en realidad lo que estás haciendo es aumentar la cantidad de dinero. Estás continuando poniendo más dinero, más cantidad de dinero en el sistema. Because bond yields were soaring. Esta es la razón. La razón por la que entró en pánico era porque el bono a 2 años empezaba a subir de rentabilidad, la demanda global de bonos de Estados Unidos se reducía y por lo tanto entró en pánico. And the level of government debt was absolutely out of control. La deuda fuera de control. Deficit spending was out of control. Y el déficit por las nubes ya llegaba a 2 billones. And global demand for treasuries was declining. Y esta es la clave. La demanda global de bonos de Estados Unidos estaba bajando, ¿no? Entonces entró en pánico, bajó tipos, anunció una bajada de tipos y posibles bajadas de tipos superiores en el futuro ante unos datos de inflación que parecían muy buenos. Pero ojo, vemos ahora ya cómo hay esos riesgos que merece la pena tener en cuenta, ¿no? Fijaos este gráfico que comentábamos en la entrevista Keith McCulloch y yo, ¿de acuerdo? Es cómo se ha ido reduciendo la demanda de bonos de Estados Unidos, de bonos soberanos, por parte de los operadores internacionales. Ha bajado de manera muy significativa y prácticamente constante al perder la confianza en la solvencia del gobierno de Estados Unidos y en su capacidad de controlar las cuentas públicas. For you and I, all the way up until 2008, foreign holdings of U.S. Treasury debt as a percentage of total have been, trending, lower now. And this is from 33% to 22%. So
can you know, in addition to just the obvious, which is the U.S. debt clock, I think everybody should probably know what that is. But I mean, in addition to that, and the deficit and this addiction, bipartisan addiction at that, on government spending and keeping both of those numbers very, very high, you know, how do you see the rest of the world's leaders and economists looking at that? Sí, claro, lo que dice es, ya sabemos que hay una bomba de relojería con la deuda pública, un enorme déficit público que está reduciéndose la demanda global. Oye, ¿cómo lo veía yo, verdad? Y aquí contesto. Well, this chart is extremely important because what you hear all the time in the United States, you hear it all the time, and you're all also, you know, fighting the good fight. There's no problem with the U.S. deficit because the Esto es clave. O sea, lo que está mostrando es algo que nos están diciendo constantemente y que es una mentira. Que no hay ningún problema con el déficit en Estados Unidos. U.S. debt will always be absorbed by international investors and will always be supported, and it's the lowest risk asset. Therefore, the U.S. can issue all the debt that it wants. Well, that's not. Estados Unidos puede emitir toda la deuda que quiera porque siempre habrá demanda de los inversores extranjeros y además puede emitir toda la que quiera, obviamente porque es el activo de menor riesgo. That is not true. Number one, it has an economic limit. Tiene un límite económico. The amount of GDP generated by every unit of public debt has declined by more than half in 10 years. En los últimos 10 años, cada nueva unidad de deuda genera menos unidades de Producto Interior Bruto. De hecho, por cada dólar de deuda pública en Estados Unidos se genera menos de 50 céntimos de Producto Interior Bruto. So for every dollar of new public debt, you get less than 50 cents of GDP. Number two is the fiscal limit. You raise taxes, you don't get enough receipts. Certainly, furthermore, the interest expense in the budget soars even with low rates to now the second largest item in the budget. El límite fiscal, por un lado, sube los impuestos, pero los ingresos no son suficientes para reducir el déficit. No solamente no reducen el déficit, sino que los intereses de la deuda, mis queridos amigos, se disparan y ya son el segundo elemento más importante del presupuesto. Prácticamente $1 billón, un trillón norteamericano, casi llegando al gasto en defensa. And the third is international demand. Y el tercero es la demanda internacional que está cayendo. The US dollar is the world reserve currency. The US dollar is treasuries, obviously. Claro, la demanda de dólares es la demanda de bonos del Estado, por supuesto. So when you and I were in the hedge fund world, you remember when foreign demand of treasuries relative to net issuances were higher than 100%. So Cuando él y yo trabajábamos en el mundo de los hedge funds, él viene de un gran fondo de inversión y yo también, nos encontrábamos que en épocas de interés por menor apetito por el riesgo, etcétera, la demanda de bonos de Estados Unidos superaba en más del 100% a las emisiones netas. Es decir, el mundo quería bonos de Estados Unidos como el activo de menor riesgo. Every time that there was any sign of not crisis, but some sort of uncertainty in markets, bond investors globally, central banks globally, would pile on US treasuries. Todo el mundo, a la menor señal, no de recesión, sino de incertidumbre, se lanzaba a por las emisiones de bonos del Tesoro norteamericano. I remember in 2008 and 2007, when it was 150%. En 2007-2008 era del 150%. Bien, esos tres límites son claves para entender lo que está pasando. Claro, lo que está pasando es que la capacidad de Estados Unidos de reducir la inflación sin controlar las cuentas públicas es cada vez más baja. ¿Por qué? Porque está destruyendo el poder adquisitivo de la moneda que emite, es decir, se está perdiendo la confianza internacional en la moneda que emite, es decir, se está perdiendo la confianza en la solvencia y en la calidad crediticia del Estado que la emite y, además, lo que ocurre es que, claro,
se sigue emitiendo mucha más moneda y al emitir mucha más moneda durante más tiempo y el Banco Central salir a rescatar al gobierno, en vez de preocuparse por la estabilidad de precios, porque lo que ha hecho ha sido rescatar al tesoro ante la evidencia de la baja demanda, mis queridos amigos, entonces la inflación no se reduce como se debería haber reducido. Ese es el problema y eso es a lo que nos tenemos que enfrentar. Eso significa probablemente que las bajadas de tipos que el mercado espera, 5 o 6 bajadas de tipos, serán probablemente menores. Eso significa que no hay que tener una visión tan complaciente sobre la inflación y que hay que ser cautelosos, pero a la vez lo que significa es que los bancos centrales, como tienen como objetivo número 1 no la estabilidad de precios, sino rescatar a los gobiernos, van a seguir imprimiendo moneda como acabamos de mostrar y por lo tanto, como decíamos en la entrevista Keith McCullough y yo, hay que seguir invirtiendo, hay que estar invertidos, porque no estar invertidos es literalmente regalarle dinero al gobierno e invertir es escapar del gobierno, es escapar de un gobierno que te quiere quitar el dinero del bolsillo vía inflación y vía impuestos. Hay que invertir en renta variable, hay que invertir en oro y hay que ser conscientes de la destrucción monetaria que estamos viviendo. Que no te engañen.